¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos y me encuentro perfectamente. Espero que vosotras y vosotros os encontréis como mínimo igual, oye. Vale, vamos a seguir con la lectura de nuestro libro. En el capítulo anterior de componentes, bueno, a mí se me quedó un poquito sabor amargo, la verdad, con ese asunto de los componentes y la historia. Pero bueno, vamos a ver, porque ahora seguimos con los componentes, cohesión de los componentes y este promete más, ¿eh? Venga, vamos allá. ¿Qué clases corresponden a qué componentes? Esto es lo que yo buscaba, ¿no? Venga. Es una decisión importante que requiere la dirección de unos buenos principios de ingeniería de software. Lamentablemente, a lo largo de los años, esta decisión se ha tomado de forma ad hoc, basada casi por completo en el contexto. En este capítulo explicaremos los tres principios de cohesión de los componentes. Acordémonos, cohesión podemos verlo como la medida de fuerza, ¿no? O la medida de, el pegamento que une unas partes con otras dentro de una misma clase, un mismo módulo, un mismo componente. Siempre buscamos una alta cohesión, ¿no? Y intentamos reducir la otra palabrita que usamos mucho junto a cohesión, que es acoplamiento, ¿vale? Cohesión buena, acoplamiento caca. Por lo general, ¿eh? Venga, vamos a mirarlo. Tenemos los tres principios que son el principio de equivalencia o reuso, REP. Tenemos el principio de cierre común o CCP. Y tenemos el principio de reuso común o CRP. Como vemos, no solo están los principios sólidos, es decir, a nivel arquitectónico, aquí disponemos de tres principios más que vamos a verlo, ¿vale? Principio de equivalencia, reuso, lanzamiento. La esencia del reuso es la esencia del lanzamiento. La última década ha visto el crecimiento de una colección de herramientas de gestión, módulos como Bamen, Leiningen y RVM. Estas herramientas han crecido en importancia porque durante en ese tiempo se ha creado un amplio número de componentes reusables y bibliotecas de componentes. Ahora vivimos en la época del reuso del software, el cumplimiento de una de las promesas más antiguas del modelo orientado a objetos. El principio de equivalencia reuso-lanzamiento, REP, parece obvio, al menos a primera vista. La gente que quiere reusar componentes de software no puede y no lo hará, a no ser que esos componentes sean seguidos a través de un proceso de lanzamiento y reciban números de lanzamiento. El motivo no es solo que, sin números de lanzamiento, no habría forma de garantizar que todos los componentes reusados son compatibles entre sí. Se debe más bien a que también refleja el hecho de que los programadores de software tienen que saber cuándo llegan nuevos lanzamientos y qué cambios traerán dichos lanzamientos. Entendemos lanzamiento por sacar una nueva versión, ¿vale? Desde el punto de vista del diseño y la arquitectura de software, este principio implica que las clases y los módulos que se forman en un componente deben pertenecer a un grupo cohesionado. El componente no puede consistir simplemente en un revoltijo de clases y módulos. En lugar de eso, debe haber un tema o propósito común que compartan todos esos módulos, ¿no? Aquí nos está hablando un poquito de que todos esos módulos deben de compartir lo que se conoce como el mismo nivel de abstracción, ¿no? Eso también se aplica a nivel de micro, a nivel de código, por ejemplo, en una función, ¿no? Un método cualquiera, toda la semántica que debemos de ver entre las dos llaves de esa función o método, ya no hablo solo de objetos, tienen que tener lo que se conoce como el mismo nivel de abstracción. Un nivel de abstracción, en el caso de un método, obviamente, y bueno, ese principio se mantiene también aquí, ¿vale? Un nivel, los mismos niveles, el mismo nivel de abstracción. Es decir, resumiendo, que hablen el mismo idioma, ¿vale? Por ejemplo, en una función de escribe esto en un fichero, lo que no podemos ver ahí es componer textos, parseo HTML y al final un write en un fichero, ¿no? Esos son distintos niveles de abstracción, se hablan en distintos idiomas, ¿no? De distintas cosas, ¿no? Estás hablando por un lado de parseo, por otro lado de escribir, por otro file system, no. Un nivel de abstracción, todo el contenido, por ejemplo, en esa función que escribiría, tendría que estar relacionado con escribir en un fichero de texto. Abre el descriptor, escribe en el fichero, cierra. A eso se refiere un poquito, ¿vale? Venga, sigamos. Desde el punto de vista, repito, desde el punto de vista del diseño y la arquitectura de software, este principio implica que las clases y los módulos que se forman en un componente deben pertenecer a un grupo cohesionado. El componente no puede consistir simplemente en un revoltijo de módulos y clases. En lugar de eso, debe haber un tema o propósito común que compartan todos esos módulos. Importantísimo, ¿eh? Por supuesto,
Este debe ser evidente. Sin embargo, hay una forma de ver este asunto que quizá no sea tan evidente. Las clases y los módulos que se agrupan juntos en un componente deberían de lanzarse juntos. El hecho de que compartan el mismo número de versión y el mismo número de control de lanzamiento y que se incluyan bajo la misma documentación de lanzamiento debe de tener sentido, tanto para el autor como para los usuarios. Este es un consejo débil. Debe decir algo, debe de haber débil. Decir que algo debe tener sentido, ¿no? Es que el sentido también está muy sesgado. Es solo una forma de agitar las manos al aire y tratar de parecer autoritario. El consejo es débil porque es difícil explicar con precisión el pegamento que mantiene clases y módulos unidos en un solo componente. Pero, por muy débil que sea el consejo, el principio en sí mismo es importante, porque las vulneraciones son fáciles de detectar. No tiene sentido, ¿no? Cuando decimos, es que esto aquí parece que no tiene sentido, ¿no? Parece que huele, ¿no? Si vulnera este principio, el principio REP, sus usuarios lo sabrán y no quedarán impresionados con sus habilidades arquitectónicas. La debilidad de este principio se compensa con creces con la fortaleza de los dos siguientes principios, acordado, el CCP y CRP, que definen con solidez este principio. Pero, de hecho, lo que nos dice el CCP y el CRP, los otros dos principios que vamos a ver ahora, definen con solidez este principio, pero en un sentido negativo. Vamos a verlo. Principio de cierre común. Vale, hay un pequeño... Voy a poneros el principio. Ahí, vamos con esto. Reúna en componentes aquellas clases que cambian por las mismas razones y al mismo tiempo. Single responsibility. Separe en distintos componentes aquellas clases que cambian en momentos diferentes y por razones diferentes. Vale. Esto es el principio de responsabilidad única, ¿veis? Reafirmado para los componentes. Al igual que el SRP señala que una clase no debería de contener varias razones para cambiar, el principio de cierre común, CCP, señala que un componente no debería de tener varias razones para cambiar, ¿vale? Estamos viendo que hasta ahora SRP y CCP mantienen en común esa parte, ¿vale? La razón para cambiar, la responsabilidad sobre un actor. En la mayoría de aplicaciones, la capacidad de mantenimiento es más importante que la capacidad de reuso. Si el código de una aplicación debe cambiar, será preferible que todos los cambios ocurran en un componente en lugar de distribuirse a varios de los componentes. Si los cambios se limitan a un solo componente, solo tendremos que volver a implementar el componente cambiado. Otros componentes que no dependen del componente cambiado no deberán ser válidos o implementar de nuevo. También estamos aquí hablando un poquito de open close, ¿no? Es decir, abierto a extensión, pero cerrado a modificación. Pero, vale, si tenemos que ampliar un módulo y para ampliar ese módulo tenemos que tocar dos, ¿no? Pues también estamos fallando, ¿vale? El CCP nos lleva a reunir en un sitio todas las clases que probablemente cambien por las mismas razones. Si dos clases están tan estrechamente unidas, ya sea física como conceptualmente, siempre cambian juntas, entonces deben estar en el mismo componente. Esto minimiza la carga de trabajo relacionada con el lanzamiento y con volver a validar e implementar el software. Este principio está estrechamente asociado al principio de abierto cerrado, ¿no? O CP. De hecho, lo que busca el CCP es el cierre en el sentido del Open Close principio. El Open Close señala que las clases deben estar cerradas para su modificación, pero abiertas para su extensión. Ya que no se puede lograr un cierre del 100%, este debe de ser estratégico, ¿vale? Cuando hablamos de diseño estratégico, ¿no? O la parte estratégica, hablamos de la parte macro, ¿vale? De la parte alta. Diseñamos nuestras clases de modo que estén cerradas a los tipos más habituales de cambios que esperamos o hemos experimentado. El CCP, el cierre común, amplifica estas lecciones reuniendo en el mismo componente aquellas clases cerradas a los mismos tipos de cambios. Por lo tanto, cuando llega un cambio en los requisitos, ese cambio tiene muchas posibilidades de restringirse a un número mínimo de componentes. Y aquí viene una similitud con el principio de responsabilidad única, SRP. Como señalamos previamente, el CCP es la forma del componente de SRP. El SRP nos indica que separemos los métodos en distintas clases, ¿vale? Hablando del SRP, de los principios SOLID a nivel micro, si cambian por distintos motivos. El CCP nos indica que separemos las clases en distintos componentes y cambian por distintos motivos. Ambos principios pueden reunirse en el siguiente eslogan.
Reúna aquellos elementos que cambian al mismo tiempo y por las mismas razones, ¿no? Agrúpalos. Separe aquellos componentes que cambian en distintos momentos o por distintas razones. El principio de reuso común. Vamos al tercero del último de estos principios. No fuerce a los usuarios de un componente a depender de cosas que no necesiten. Lo mismo que estábamos viendo en otros vídeos de la I, ¿no? De segregación de interfaces, ¿no? No cargar con una mochila más pesada de lo que deberías. Veamos si va por ahí. Las clases raramente se utilizan de forma aislada. Es más habitual que las clases reusables colaboren con otras que son parte de la abstracción reusable. El CRP, el principio de reuso común, establece que esas clases deben estar juntas en el mismo componente. En dicho componente esperaremos encontrar clases con muchas dependencias entre sí. Un ejemplo sencillo sería una clase contenedora y sus repetidoras asociadas. Estas clases se reusan juntas porque están estrechamente unidas entre sí. Por lo tanto, deben estar en el mismo componente. Pero este principio hace algo más que decirnos las clases que poner juntas en un componente. También nos indica qué clases no manejar juntas en un componente. Cuando un componente utiliza otro, se crea una dependencia entre los componentes. Quizá el componente utilizador utiliza solo una clase del componente utilizado, pero esto no debilita la dependencia. El componente utilizador aún depende del componente utilizado. ¿Ven? Está acoplado. Debido a esta dependencia, cada vez que se cambia el componente utilizado, probablemente el componente que lo utiliza, el utilizador, necesitará los cambios correspondientes. Incluso aunque no haya cambios necesarios en el componente utilizador, es probable que sea necesario volver a compilarlo, validarlo e implementarlo. Esto es cierto incluso si el componente utilizador, el que utiliza, no le importa el cambio realizado en el componente utilizado. Por lo tanto, cuando dependemos de un componente, debemos asegurarnos de que dependemos de todas las clases del componente. Dicho de otra forma, queremos asegurarnos de que las clases que colocamos en un componente son inseparables, que sea imposible depender de algunos y no de otros. De lo contrario, estaremos implementando de nuevo más componentes de los necesarios y gastando muchas fuerzas. Por lo tanto, el principio de reuso común nos dice más sobre las clases que no deben ir juntas que sobre las clases que sí deben de hacerlo. Este principio, el CRP, afirma que las clases no están bien unidas entre sí, que las clases que no están bien unidas entre sí no deben estar en el mismo componente. Y la relación ahora, ¿veis?, con el principio de ISP. Era obvio, ¿verdad? El CRP es la versión genérica del ISP. El ISP nos aconseja no depender de las clases que tienen métodos que no utilizamos. El CRP nos aconseja no depender de componentes que tienen clases que no utilizamos. Todos estos consejos pueden reducirse a un único eslogan. No dependa de cosas que no necesita. Es exactamente lo mismo. A nivel macro tenemos el CRP o el principio de reuso común y para los principios SOLID tenemos la I, ¿no?, de segregación de interfaces, que está claro que eso hace referencia ya a un paradigma de objetos, interfaces, clases abstractas, bla, bla, bla. Vale, el diagrama de tensión para la cohesión. Para la cohesión de los componentes, claro. Puede que ya se haya percatado de que los tres principios de cohesión tienden a luchar entre sí. El REP y el CCP, los dos primeros que hemos visto, son principios inclusivos. Ambos tienden a hacer más grandes los componentes. El CRP es un principio exclusivo, ¿no?, que conduce a los componentes a ser más pequeños. La tensión entre estos componentes es lo que los buenos arquitectos intentan resolver. La figura 13.1 es un diagrama de tensión que muestra cómo interactúan entre sí estos tres principios de cohesión. Los extremos del diagrama describen el coste de abandonar el principio en el vértice opuesto, ¿vale? Grafiquito. Y al pie de nota, gracias a Tim Oettinger por esta idea, el diagrama de tensión de los principios de cohesión. Un arquitecto que solo se centra en el principio de REP y el de reuso común encontrará que muchos componentes se ven influenciados cuando se hacen cambios sencillos. Por el contrario, un arquitecto que se centra demasiado en el CCP y el REP
provocará la generación de demasiados lanzamientos innecesarios. Un buen arquitecto encuentra una posición en ese triángulo de tensión que satisface las inquietudes del equipo de programación, pero también es consciente de que esas inquietudes cambiarán con el tiempo. Por ejemplo, al inicio de un proyecto de desarrollo, el CCP es mucho más importante que el REP, pero la capacidad de desarrollo es más importante que el reuso. Normalmente los proyectos tienden a comenzar en el lado derecho del triángulo, el grupo, la parte del CCP, de mantenimiento, ¿no? Donde solo se sacrifica el reuso. Cuando el proyecto madura y otros proyectos comienzan a surgir de él, el proyecto se desplaza más hacia la izquierda. Esto significa que la estructura del componente del proyecto puede variar en tiempo y madurez. Tiene más que ver con el modo en el que se desarrolla y utiliza el proyecto que con lo que con lo que el proyecto hace. La conclusión. En el pasado, nuestra visión de la cohesión era mucho más sencilla que las que implicaban estos tres principios. En su día pensamos que la cohesión era simplemente el atributo de que un módulo realiza una y solo una función. Sin embargo, los tres principios de la cohesión de componentes describen una variedad mucho más compleja de la cohesión. Al elegir las clases que agrupar en componentes, debemos tomar en consideración las fuerzas opuestas implicadas en la reusabilidad y la capacidad de desarrollo. Equilibrar estas fuerzas con las necesidades de la aplicación no es un problema pequeño. Además, el equilibrio es casi siempre dinámico, es decir, las participaciones que hoy son adecuadas pueden no serlo al año siguiente. En consecuencia, es probable que la composición de los componentes evolucione con el tiempo, cuando el enfoque del proyecto cambie de la capacidad de desarrollo a la de reusabilidad. Eh, este capítulo ya, hombre, por lo menos a mí me deja ya contento, ¿eh? Ya, este capítulo ya tiene su chicha buena. Es que ya digo, cuando se mete a todo el capítulo, hacerlo con un ejemplo y mete historia y tal, a mí me aburre un poco, la verdad, ¿eh? Está bien leerlo la primera o segunda vez, pero ya a partir de la tercera ya, carajo, nada, un poquito. Como vemos, hay más principios, ¿no? Hay más principios. Y cuando hablamos de arquitectura, tiene mucha razón cuando dice que, bueno, da a entender, por lo menos yo lo entiendo así, que siempre pasamos un poquito por encima, ¿no? Nos quedamos un poquito con la superficie de las cosas. Si nos metemos en arquitectura, no basta con rascar la superficie. Hay que meterse hasta la cocina. Pero bueno, vemos que ya se pone más interesante, ¿verdad? Un saludote. Chao, chao.